indagadora es precisamente el plan de investigación, ¿verdad? En la fase expositiva, por ejemplo, está el informe de investigación, y en la parte demostrativa, pues no es que desarrollemos un documento per se, porque en realidad aquí lo que hacemos es echar a andar esas técnicas de investigación, o sea, desarrollarlas en campo. Aquí es donde nosotros implementamos las encuestas o las entrevistas o recopilamos toda la información. Además la tabulamos, la sistematizamos y analizamos cada una de las tablas y gráficas que vayamos a hacer. Entonces esto en su momento lo veremos en la otra unidad. Ahorita lo que entra en este examen parcial es precisamente la fase indagadora en el desglose de cada uno de sus componentes, ¿verdad, compañeros? Pero antes de abordar el plan de investigación, nosotros vimos qué era lo que debíamos de tomar en cuenta para seleccionar un tema. Recuérdense que en la vida real, dijo que muchas veces cuando uno es investigador nato, así investigación puro, uno anda viendo qué temas investigar, ¿verdad? Y uno mismo se pone el tema. Pero a veces, por ejemplo, las empresas o las instituciones públicas o los organismos internacionales ya contratan a las personas que son los investigadores y les dan un tema determinado. Y generalmente ya le dan alguna problemática que hayan visualizado en distintos temas. Entonces, digamos que esto es aplicable cuando precisamente nosotros estamos haciendo algún tipo de investigación pura y queremos indagar sobre algo, entonces nosotros empezamos a tomar en consideración todas las recomendaciones que están establecidas acá en la selección del tema, ¿verdad ustedes? ¿Se recuerdan que hablamos de que había que tomar en consideración algunos factores como el interés, la originalidad, los prejuicios, la practicidad y la utilidad para poder escoger todos esos temas? Sin embargo, ya en la vida real, en la parte práctica de la facultad, generalmente siempre nosotros les vamos a dar los temas, ¿verdad? Entonces aquí se facilita un poco la situación. Pero aquí ustedes tienen información al respecto de lo importante que es establecer el tema adecuadamente, y aquí hay algunas características que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, esto de poseer una verdadera y amplia proyección social, ser novedoso, ¿verdad? Algo que interese al público o que tenga algún objetivo superior. Porque recuérdense, compañeros, que nosotros hemos hablado en repetidas ocasiones que la investigación en el campo de las ciencias sociales, lo que nos permite la investigación es generar conocimiento, pero para vivir mejor, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre dice que tenga una amplia proyección social, que tenga posibilidad de reflejarse en la transformación de la sociedad. Por eso es tan importante la selección del tema, porque nosotros no vamos a investigar cualquier locura, ¿va ustedes? Sino la idea de un investigador en el campo de las ciencias sociales es investigar cosas que verdaderamente valgan la pena y que satisfagan de alguna manera las necesidades de la sociedad, ¿sí? En términos generales. Dice estar orientado para que los resultados sirvan para estrategias de solución a algunas situaciones en general de la sociedad, ¿verdad? Lo que les decía, prever la organización y sistematización de hechos con el propósito de lograr la validez de las predicciones que conduzcan al desarrollo de nuevas teorías y que los resultados de investigar el tema puedan ser utilizados para tomar decisiones. Aquí hablábamos sobre la jerarquización de los temas, que no es ni más ni menos que tomar en cuenta, por ejemplo, esa clasificación por su magnitud, ¿verdad? Qué tan amplio es el tema que nosotros vamos a abordar. Y recuérdense que entre más definamos el tema, la magnitud se va a reducir. Si el tema lo dejamos muy amplio, la magnitud va a ser tremenda y lo que sucede es que entre más complejo es el tema de abordar, menos probabilidades hay de que la investigación tenga un fin exitoso, ¿no? Por su trascendencia, por su vulnerabilidad y por su factibilidad. Bueno, ahí están las definiciones, no tengo por qué leérselas. Yo creo que hasta acá no había ninguna duda, ¿o sí? ¿No? Bueno, si alguien tiene dudas, me interrumpe en cualquier momento, ¿sí? Vi que ese cronograma de actividades. ¿Qué cronograma?
En la parte donde está indagadora dice cronograma de actividades, ese no lo entendí, qué era lo que había que hacer ahí. Ah, ok. Miren pues, esta parte que está acá, aquí solo es la introducción a la investigación científica, ¿sí? Por eso ya no lo leí, ahí dice es un proceso de secuencia de actividades lógicas, que no es que, y ahí están todas las definiciones, eso ya lo hemos estado viendo en todo el curso, ¿verdad? Entonces, luego habla sobre la selección del tema, pero después toda la cuarta unidad, toda esta unidad que entra al examen, se centra en estos elementos que ustedes ven en pantalla, ¿sí? La definición y marco general, que aquí es donde seleccionamos el tema, y luego ya entra directamente al instrumento de planificación de la investigación, que es el plan de investigación. Acá el plan de investigación tiene estos componentes, ¿sí? O estas partes, pues, ¿verdad? El planteamiento del problema, que es la primera parte. Bueno, hay una parte, hay una sección preliminar, pero eso está en el documento que les envié. Pero aquí entra, digamos, directamente al planteamiento del problema. En ese planteamiento del problema está la definición del problema, el marco teórico, la formulación de hipótesis. Esas tres partes componen el planteamiento del problema. Luego está la formulación de objetivos, la justificación de la investigación, el bosquejo preliminar de temas, en donde se establece la metodología, el cronograma de actividades, presupuesto de recursos. ¿Sí? Eh, entonces, todo eso lo vimos nosotros desagregadamente. Vimos cada una de esas partes, ¿verdad? En su momento vimos el cronograma de actividades, que se recuerdan que aquí es donde establecimos la necesidad de usar aquellas gráficas o aquellos, ¿cómo le llamo? Diagramas de Gantt, ¿verdad? Busquémoslo ahí en internet o algo, que no es más que una forma ordenada de poner algunas actividades, ponerles fechas, ¿verdad? Y con colorcitos ahí poner las fechas. Pueden ser por semanas, puede ser por días, puede ser por meses, dependiendo de la magnitud o de la dimensión del tiempo que nos vaya a llevar la investigación. Pero eso quiere decir, vamos a proyectar la siguiente clase. En la siguiente clase, recuérdense que nosotros aquí lo primero que hicimos fue establecer el tema de nuestro plan de investigación, que esto es lo que al final vamos a desarrollar a lo largo de los meses que nos quedan de curso. Y ya iniciamos a ver el plan de investigación, ¿verdad? Como ese instrumento que nos ayuda a planificar y a diseñar adecuadamente nuestro proceso de investigación. Entonces, aquí hay algunas definiciones, ¿verdad? Y se establecen la importancia de este instrumento, ¿verdad? Que nos permite determinar los objetivos de investigación, establecer el procedimiento adecuado, orientar las actividades, elaborar cronogramas, etc. ¿Sí? Eso es prácticamente descriptivo y ustedes lo pueden leer. Estos documentos ustedes ya los tienen. Entonces, si nos vamos a la estructura, recuérdense que la estructura tenía una sección preliminar. Aquí ya estamos hablando propiamente del plan de investigación, ¿sí? No lo confundamos con las fases del método científico, eso es una cosa distinta. Esta ya es la estructura del plan de investigación y esa estructura se divide en tres y esas tres se subdividen en otros componentes y algunos de esos componentes todavía se subdividen de otra manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estructura se divide en sección preliminar, cuerpo principal y la sección de referencias. La sección preliminar no es más que una carátula, ¿verdad? Común y corriente, con la identificación de la institución, del nombre del investigador, importante, ahí se establece el título de la investigación, ¿verdad? El tema que vamos a estudiar. Se hace una hoja de contenido o un índice, la presentación o introducción. Esas son las tres partes de la sección preliminar del plan. Y luego nos dirigía a un cuerpo principal.
Aquí es donde yo les digo que se subdivide en estas partes el cuerpo principal, pero a su vez, por ejemplo, el planteamiento del problema se subdivide todavía más en definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Va. Entonces, ya después vimos cada uno de estos elementos ya puntualmente. Después hay una formulación de objetivos, una justificación de investigación, un bosquejo preliminar de temas, la metodología, el cronograma de actividades y el presupuesto de recursos. Luego en la sección de referencias hay bibliografía, apéndices y anexos. ¿De acuerdo? Si nos vamos nosotros ya directamente al desarrollo de la investigación, del plan de investigación, nosotros ya automáticamente estamos abordando esta parte, el cuerpo principal. Entonces, iniciamos con el planteamiento del problema, que es lo que está aquí, miren, aquí solo es la estructura, pero aquí ya desglosamos cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Entonces, acá, el planteamiento del problema no es más que establecer qué es aquello que queremos conocer. ¿Qué es aquello que está afectando el desenvolvimiento adecuado de una situación, de un grupo poblacional, de una institución, de una empresa? ¿Cuál es aquello que está afectando una situación o qué es aquello que queremos nosotros conocer o generar nuevo conocimiento? Nosotros tenemos que definirlo adecuadamente, ¿de acuerdo? Y por eso es de que el planteamiento del problema consiste en la definición del problema, el marco teórico y las hipótesis. Yo les explicaba lo siguiente. Antes de entrar al, digamos, la bibliografía del curso o el contenido del curso que yo doy, establece primero la definición del problema, como aquí ustedes ven, 1.1, y el marco teórico lo ven en 1.2. Pero, como al final de cuentas, estas son ciencias sociales, ¿verdad? Ustedes tampoco es que todo esté escrito en piedra, eso se los explicaba yo desde el inicio del curso. Siempre es importante que uno de profesional de futuro profesional tenga criterio, ¿verdad? Y eso significa, pues, poder hacer algunos cambios de forma o de fondo que tengan validez. Y yo les decía que a mi criterio, es mejor en el planteamiento del problema plantear primero el marco teórico. Entonces yo por eso les establecí que antes de definir el problema, estructuráramos el marco teórico primero, porque el marco teórico lo que me dice es, bueno, señor investigador, vaya al internet, vaya a la biblioteca, vaya al lugar in situ en donde se está desarrollando el fenómeno, haga un proceso de observación, haga un proceso de indagación previo, y toda esa información que usted recolecte, utilícela como un sustento a su investigación. Eso es lo que me dice el marco teórico, ¿verdad? Entonces, aquí mismo lo dice, se incluye dentro del planteamiento del problema a investigar sobre esta parte de aquí, porque el problema no puede plantearse concretamente si no se relaciona con el sistema de conocimientos teóricos existentes. ¿Qué quiere decir eso? Recuérdense que nosotros aquí lo que estamos haciendo es ciencia, ¿verdad? Ustedes aquí no estamos poniendo nuestras opiniones, nuestras percepciones, no, aquí todo lo estamos basando en conocimientos científicos. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar teorías preexistentes o leyes preexistentes que sustenten nuestra investigación, ¿sí? Y aquí lo dice también, la teoría ayuda al investigador en tal planteamiento. O sea, la teoría preexistente ayuda al investigador a realizar ese planteamiento del problema y proporciona los criterios fundamentales para hacerlo. Vean qué importante. Yo por eso planteo que el marco teórico debe ir sí o sí antes de definir el problema, porque incluso cuando nosotros generalmente tenemos un problema, lo que usualmente hacemos es adivinar a usted. Lo hablábamos con Claudia, ¿se acuerda, Claudia? Que usted me decía es que qué difícil está como plantear el problema, yo no mucho lo entiendo. Eh, Generalmente ocurre eso, cuando nosotros tenemos un tema de investigación, empezamos a ver cómo planteamos el problema
sin siquiera primero haber hecho una investigación preliminar, sin haber leído algo sobre el tema, sobre el acontecimiento o el fenómeno que está ocurriendo. Muchas veces ya queremos definir el problema y ni siquiera sabemos qué significa algo, ¿verdad? Y es a eso lo que nos tiene que ayudar el marco teórico. Entonces, por eso mi recomendación siempre fue, vayamos, investiguemos, por ejemplo, si nosotros, el tema era efectos negativos de la falta de recursos de la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud para el Departamento de Guatemala, de plano la mayoría lo que está pensando, híjolas, ¿y ahí cuál es el problema? Si yo no leo antes qué noticias, qué información hay sobre el Ministerio de Salud y sobre la ausencia de recursos, pues yo no voy a poder plantear un problema. Definitivamente, porque no se trata de adivinar, compañeros, no se trata de expulgar en nuestra mente qué es lo que medio sabemos para poder plantear algo. Se trata de nosotros ir, buscar lecturas, leer mucho para poder descubrir más o menos cuál podría ser el problema que nos está afectando, para luego plantear una hipótesis y con alguna técnica de investigación comprobar si eso es así o no es así. De hecho, si nosotros llegamos a comprobar que algo es así, pues genial, ahí tenemos casi que la solución del problema. Y si comprobamos que no es así, pues igual es productivo, porque se rechaza la hipótesis y lo que me dice el estudio me comprueba de que las cosas no son así por esa razón y tengo que cambiar de hipótesis, ¿verdad? Entonces al final no es un trabajo por gusto, al menos comprobamos científicamente de que esos factores que yo planteé como hipótesis en realidad no son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, luego, después del marco teórico, entonces estaba la definición del problema, que no es más que especificar adecuadamente el problema. Y en ese sentido habían dos formas de hacerlo, dos formas de lograrlo, ¿verdad? Que es con la especificación del problema y con la delimitación. Recuérdense que aquí en la especificación es donde nosotros determinamos con claridad y precisión el tema y los posibles subtemas que comprenderá el estudio. Pero para poder iniciar esa especificación, lo mejor es hacerlo con estas preguntas de investigación. Preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos saber del tema, ¿verdad? Interrogarnos a nosotros como investigadores y decir, bueno, ¿qué quiero saber? ¿De acuerdo? Y eso ya me daba de alguna manera la capacidad de ir especificando cada vez más el problema y describirlo, por supuesto. Le tengo que decir al lector con palabras y textos concretos cuál es el problema que yo estoy percibiendo. Y la delimitación, recuérdense que la delimitación aquí hablábamos de determinar el tiempo y el espacio en el cual se iba a desarrollar eh, la investigación, ¿verdad? Y se recuerdan que yo les hablaba de que delimitar el problema también nos determinaba de alguna manera la magnitud del tema, ¿verdad? Porque obviamente entre más amplio sea el tiempo de estudio o entre más amplio sea el fenómeno que yo voy a estudiar, pues más tiempo me va a llevar, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí se afectan los recursos, tanto humanos como financieros, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más hablamos al respecto? Eh, bueno, vimos que ahí lo que tocaba era establecer la unidad de análisis, ¿verdad? El ámbito temporal y la delimitación geográfica, es decir, eh, la unidad de análisis como aquello que estamos estudiando o hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos de estudio. El ámbito temporal es establecer el periodo que vamos a analizar y la delimitación geográfica es el lugar físico eh, en donde vamos a realizar la investigación. No es lo mismo plantear un plan de investigación que tenga incidencia o ámbito geográfico únicamente para un departamento a plantearlo a nivel nacional, ¿verdad ustedes? Ahí la magnitud cambia muchísimo. Entonces, entre más delimitemos el tema, es más fácil plantear un problema, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? Veo algunas caritas ahí con sueño, pero no se miman, hombre, vayan a tomar una tacita de café.
Porque si no, después yo no entendí que no sé qué, pero si no me ponen atención, está fregado. Bueno, con el marco teórico también hablamos en su momento de cuáles eran los niveles de marco teórico, ¿verdad? Que podía estar basado en cuestiones científicas, es decir, todas esas teorías, leyes preexistentes, podía estar basado también en cuestiones empíricas, todos aquellos informes que recopilamos de fuentes secundarias, ¿verdad? Es decir, es una recopilación de textos, ¿sí? Eh, el empírico primario, que es cuando nosotros vamos al lugar en donde se está desarrollando el fenómeno y nosotros hacemos observación y obtenemos la información de primera mano, ¿verdad? Esa es la forma de hacer. Hasta ahí se quedó esa clase. Voy un poco rápido porque si no, no me daría tiempo, pero eh, luego pasamos a la clase del 8 de marzo. Y acá en la clase del 8 de marzo nosotros se recuerdan que empezamos a ver el tema de las hipótesis. Recuérdense, compañeros, por 20ª vez, la hipótesis forma parte del planteamiento del problema. ¿Sí? Por favor, no se les olvide. Y forma parte del problema porque al final esa posible respuesta o esa posible explicación al fenómeno que yo estoy estudiando sale precisamente de un adecuado planteamiento del problema y de una investigación o de una preinvestigación del marco teórico, todas aquellas teorías o contenido teórico que nos va a servir para plantear o para desarrollar el proceso de investigación. Entonces, se recuerdan que aquí fue donde vimos el tema de las variables, ¿sí? Ahorita las vamos a ver más adelante. Entonces, teníamos varias fuentes de hipótesis. La hipótesis la podíamos basar en algún tipo de teoría que haya servido incluso en el marco teórico como un sustento a la investigación. Podíamos sacar una fuente de hipótesis por medio de la observación y también podíamos obtener una hipótesis a través de una información empírica disponible, ¿sí? Aquí vimos algunas consideraciones, ¿verdad? O, lógicamente, una hipótesis no puede estar en contradicción con la concepción científica del mundo. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de la religión? Eh, Perdón que ponga ese tipo de temas que son un poco sensibles, pero es la manera más sencilla de entenderlo. Yo no puedo, por ejemplo, establecer una hipótesis dentro de un documento científico y decir, ¿por qué tal y tal cosa es así? Porque Dios así lo quiso, por ejemplo. Esa hipótesis no está en el marco de la concepción científica del mundo. Digamos, involucrar el tema de la religión o de Dios dentro de las cuestiones sociales ya es un dogma, ya es una cuestión totalmente diferente a la concepción científica de las cosas, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy rápido. Debe estar fundamentada en conocimientos ciertos. La explicación que ofrece la hipótesis debe ser la mejor entre todas las que se nos ocurrieron. Debe estar articulada con el sistema de conocimientos o teorías existentes, ¿verdad? Basada en conocimiento preexistente. Y debe conducir a la previsión lógica de algunos hechos reales que permitirán su comprobación. Es decir, plantear hipótesis que al final no podamos ni siquiera hacer un experimento con las variables que establecimos, pues no tiene sentido, porque entonces si no lo podemos comprobar científicamente a través de un experimento, entonces, ¿cómo va a ser investigación científica? ¿Sí? De ahí a nosotros vimos algunos elementos, ¿verdad? Que deben de estar presentes cuando planteamos una hipótesis. Es decir, tengamos mucho cuidado que las hipótesis que nosotros planteemos tienen que tener una unidad de análisis, tienen que tener variables, ¿sí? Y tienen que contener elementos lógicos. Y se acuerdan que dentro de la explicación poníamos este ejemplo, ¿verdad? Nosotros planteamos un estudio, ¿se acuerdan
de un colegio o algo así, lo hablamos perdón, pero es que me invento los casos en el momento. Pero recuerdo que sí planteamos algo así como que el director estaba preocupado porque los alumnos ya no querían estudiar y no sé qué, ¿se acuerdan más o menos del ejemplo? Entonces, eh, les contrataron a ustedes para desarrollar el estudio, ¿no? Y ustedes fueron, observaron preliminarmente, recuérdense que una de las fuentes de hipótesis es precisamente la observación, ¿sí? Entonces ustedes fueron, observaron el comportamiento de los niños y todo, y después de varios días de ustedes estar observando, ya se atrevieron a plantear una hipótesis. Si ustedes le dicen al director, miren, mi hipótesis es que entre mayor rechazo reciban los niños de parte de su profesor, más alta será su frustración académica y por lo tanto los niños no van a querer estudiar, ¿sí? Un maltrato de los profesores hacia los niños, ¿sí? Entonces, ¿esta hipótesis es válida? Sí, ¿verdad? Porque, porque tiene unidad de análisis. En este sentido, la unidad de análisis son los niños y los profesores. Las variables es rechazo por parte del profesor y frustración académica. ¿Por qué son variables? Recuérdense que las variables son aquellas cuestiones que modifican su comportamiento, ¿verdad? Y sobre todo, compañeros, que se puede medir, ¿verdad? Se puede cuantificar, etcétera, etcétera. Entonces, el rechazo por parte del profesor es una variable y frustración académica es otra variable. Pero, además, compañeros, entre las variables existe una relación, ¿sí? Importante. ¿Se recuerdan que hablábamos de que hay varios tipos de variables? Que está la variable independiente, la variable dependiente y la variable eh, intercurrente. Entonces, en la variable independiente poníamos el rechazo por parte de los profesores y la frustración académica era la variable dependiente. ¿Por qué? No es que el rechazo no se mueva, por ejemplo, ¿verdad? El rechazo por parte del profesor lo que sucede es que es la variable que influye en la otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál depende de cuál? Pregunto en el ejemplo, ¿será que el rechazo de los profesores depende de la frustración académica? ¿Será que entre más frustrado esté un niño, más lo va a rechazar el profesor? No, ¿verdad? Aquí estamos planteando lo contrario. Entre más rechazo exista por parte del profesor, más va a aumentar la frustración académica del estudiante. Entonces, en este caso, la frustración académica depende del rechazo por parte del profesor, según mi hipótesis. Por eso es que rechazo de parte del profesor es la variable independiente y la frustración académica es la variable dependiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Al 100%, ¿verdad? No debería de haber dudas. Y si las hay, por favor, hablen. Y la variable intercurrente, compañeros, dice aquí que es un elemento que puede estar presente en esas relaciones entre las variables independientes y dependientes y que influye en la aparición de otro elemento, ¿verdad? Pero que al final afecta a ambas variables. ¿Qué es lo que sucede acá? Puede haber una variable adicional, como lo puede ser el hacinamiento, ¿se acuerdan que planteamos? El hacinamiento significa las clases están saturadas, los niños, caso USAC, ¿va? Ustedes, muchos de ustedes no han vivido eso porque muchos son de primer ingreso, no han tenido clases presenciales, pero en mis tiempos, dijo aquel, en mis tiempos los salones están a reventar, ¿va? Entonces muchas veces ese hacinamiento, digamos que uno llegaba desmotivado porque ya cuando uno llegaba tarde, pues tarde relativamente, eh, ya estaban azocado, ya no encontraba un escritor, ya qué ganas de estudiar, ¿va? Ustedes, la verdad es que eso sí, por lo menos a mí no me motivaba porque era una saturación de espacio tremendo. Entonces, este hacinamiento no solo afectaba la frustración académica o aumentaba la frustración académica del estudiante, sino además también, ni modo, el profesor saturadísimo en el salón, y la cantidad de estudiantes rebalsa la capacidad de atención puntual del estudiante, del profesor al estudiante, pues obviamente el hacinamiento también aumentaba el rechazo por parte del profesor. ¿Se dan cuenta? Es una variable.
que está presente en esa relación que ya planteamos y que afecta a las dos variables, ¿verdad? Entonces, recuérdense, compañeros, como ustedes han visto los exámenes, no es que las respuestas ustedes las van a dar en función de una definición, ¿va? Un concepto, sino los exámenes son a veces mucho más de lógica. Puede ser, yo no les estoy asegurando nada porque yo no estuve en la comisión que hizo el examen, pero hasta les pueden poner un ejemplo de variable y les van a decir, mire, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente. Entonces, estudiemos más por lógica, estudiemos más comprendiendo las cosas, no estudiemos mecánicamente, ¿sí? Porque no funciona con estos sistemas. Luego planteamos tipos de hipótesis, ¿verdad? Habían hipótesis descriptivas, ¿verdad? Que solo involucraban una variable. Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables solo en forma de asociación. Y habían otros en términos de dependencia, ¿verdad? Que uno influye en otro. Era lo que más o menos explicábamos en su momento. Luego, ahí terminaba la hipótesis con esta parte. Y ahí completábamos, compañeros, el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, ustedes ya tenían los suficientes insumos para poder construir su plan de investigación, por lo menos hasta la parte del planteamiento del problema. Luego nos trasladamos a los objetivos de la investigación. Yo aquí les daba algunos tips prácticos. Aquí en los objetivos del problema dice que es el propósito, ¿verdad? Que el investigador pretende alcanzar, es decir, en función del conocimiento o del resultado que nosotros esperamos, se plantean aquellos puntos de llegada, ¿verdad? Y que les decía yo que había un objetivo general y objetivos específicos. Obviamente que el general expresa de forma amplia el resultado de la investigación, pero en realidad el objetivo general es el más importante porque es el que pretende cambiar una situación a partir de un proceso de investigación. Y los objetivos específicos, que digamos que ya es desglosar más puntualmente en todas las aristas o en todas las temáticas posibles dentro del tema a investigar, especificar aquellos objetivos pequeños que nos van a contribuir al objetivo general, ¿verdad? Entonces, con detalle y precisión se plantean aquellos resultados que también queremos alcanzar como investigadores y que el cumplimiento de cada uno de esos objetivos específicos nos va a llevar a cumplir con ese objetivo general, ¿sí? Yo les daba aquí un tip práctico. Este tema de los objetivos de investigación nos delimita también mucho, los delimita mucho las preguntas que nos planteamos cuando hicimos el planteamiento del problema. Solo es una traducción, digamos, a nivel de objetivo. Recuérdense que un objetivo siempre tiene que ser planteado en ir, ¿verdad? Entonces, determinar, conseguir, investigar, etcétera, ¿verdad? Siempre se debe redactar de esa manera. Entonces, lo que hago yo es generalmente pasar la pregunta de investigación de esa manera, planteada a nivel de objetivo, ¿sí? Porque al final de cuentas, mi gran pregunta de investigación es aquello que yo quiero conocer. Y el objetivo de investigación es lo que yo quiero conocer, ¿no? Entonces, lo que usualmente ocurre es esa transposición de un planteamiento de una pregunta de investigación hacia un objetivo de investigación. Y lo mismo con los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto cuáles son los mecanismos que un estudiante del área común debe desarrollar para ganar el curso de técnicas de investigación. Esa es mi gran duda, porque yo lo que quiero es ganar el curso. Entonces, el objetivo debería ser determinar aquellos mecanismos que son fundamentales para ganar el curso de técnicas de investigación. ¿Me voy a entender? Es una transposición a nivel positivo, digamos, de la pregunta de investigación hacia un objetivo.
De ahí nos fuimos a la parte de la justificación de la investigación, que no es más que dar a conocer la importancia de realizar este proceso de investigación y sustentar con argumentos válidos y convincentes la investigación. La persona que me va a leer tiene que entender por qué yo necesito echar a andar este proceso de investigación. ¿Sí? ¿Dudas? Siento que estoy hablando yo solito, puro loco. No, Lick, más bien ahorita con lo que usted estaba diciendo, está viendo que hay que arreglar mucho el trabajo. Me imagino. Pero ya los voy a revisar y ahí les voy a hacer las observaciones respectivas. Espero que nos dé tiempo. Bueno, y de ahí creo que ya nos fuimos a la última clase, ¿sí? Que es la del 15 de marzo, porque hubo una clase donde yo no estuve, creo yo, pero ahí se pusieron a trabajar el plan de investigación. En esta parte ya nos fuimos, regálenme un segundito, porfis. Ya sin café a estas alturas ya no funciona. Bueno, ya en esta parte nos fuimos al bosquejo preliminar de temas, que si se recordarán, compañeros, yo les decía que no es copiar el índice del plan de investigación, o sea, la estructura del plan de investigación, que ya la vimos, planteamiento del problema, objetivos, etcétera. No es hacer ese copy-paste, sino es yo como investigador, después de haber leído tantas cosas del marco teórico, todas aquellas teorías, leyes, principios, antecedentes, de haber realizado un proceso de observación, después de haber hecho toda una preinvestigación del tema, yo me imagino la forma en la que debería de estar estructurado el informe final, que es donde se presentan los resultados del proceso de investigación, para darle a conocer al lector los resultados de la investigación. Yo ahí le planteo los temas y los subtemas que yo tendré que atender en mi proceso de desarrollo de la investigación, en esa fase demostrativa, para luego traducirlo en una estructura en la que se presenta el informe final. ¿Sí? Y obviamente es algo preliminar. ¿Por qué? Porque se supone, compañeros, y así es, que ahorita nosotros lo único que hemos planteado es una planificación de la investigación, pero no la hemos desarrollado. ¿Sí? Y eso significa que en esa fase de desarrollo, que es la fase demostrativa de la investigación o del método científico, yo voy a realizar mi encuesta, yo voy a sistematizar y a recolectar toda la información, y eso posiblemente modifique de alguna manera la estructura con la cual yo quiero dar a conocer los resultados al lector. ¿Se entiende esa parte? Bueno, después en la metodología se recuerdan que hablamos de que podíamos ir desde lo más general hasta la parte más específica. Se recuerdan que a ley lo que aquí estamos usando para aplicar el proceso de investigación es el método científico como primer elemento, en su fase indagadora, en su fase
demostrativa en su fase expositiva, ¿sí? Sí o sí. Pero luego yo les hablaba de que siempre hay un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo o mixto dentro de los procesos de investigación. Recuérdense que un enfoque cuantitativo, como está basado en números, en cantidades, en cuestiones medibles, tiende a ser más objetivo, ¿sí? ¿Qué significa que sea más objetivo? Que se puede comprobar, que se puede verificar. Entonces, generalmente, la gente o los especialistas dicen que un enfoque cuantitativo es más objetivo y carece de sesgos, ¿no? Es un poco más exacto, etcétera. Mientras que el cualitativo es información científica que de alguna manera recopila las características, las cualidades o las percepciones de aquellos fenómenos que nosotros estamos estudiando. Entonces, muchas veces tienden a ser menos exactos. Entonces, por eso las personas dicen que a veces los estudios cualitativos tienden a ser más subjetivos, ¿verdad? Y hay enfoques mixtos, que tomamos en consideración todas aquellas percepciones, todas las cualidades de un grupo poblacional o del fenómeno que estemos estudiando, pero a la vez buscamos el mecanismo para poder cuantificar algunos elementos vinculados a este fenómeno, ¿sí? Y en esta misma metodología yo establecía, o debo de establecer, todas aquellas técnicas de investigación que yo voy a aplicar. Por ejemplo, en el ejercicio práctico, yo les comenté que en su momento lo que nosotros vamos a desarrollar es una boleta de encuesta. Y por lo tanto, también tenemos que tener capacidades de muestreo, establecer una muestra poblacional. No es más ni menos que seleccionar algunas, en este caso vamos a estudiar personas, entonces seleccionar algunas personas que representen a toda una población. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos las capacidades de entrevistar a toda Guate, ¿va ustedes? Entonces solo seleccionamos a ciertos grupos representativos de una población total. Entonces, el muestreo, la boleta de encuesta, no sé si, por ejemplo, una entrevista, o sea, hay diversas técnicas de investigación que nosotros pudimos observar en ese momento. Luego de establecer la metodología, nos tocaba establecer el cronograma, que como ya le anticipaba a la compañera, dice que el cronograma debe de señalar esas etapas de la investigación. Ojo, de la investigación. La investigación termina cuando se hace el informe final en la fase expositiva del método científico. ¿Qué significa? Que de aquí en adelante yo tengo que definir todas aquellas actividades que están pendientes de desarrollar en ese proceso de investigación. Por ejemplo, elaborar boleta de encuesta, desarrollar la encuesta a las personas, sistematizar o recolectar los datos, unirlos, unificarlos, sistematizarlos, hacer una depuración de la base de datos, realizar las gráficas, realizar las tablas. Más o menos eso era lo que les adelantaba. Hay una fase o un momento en el que yo voy a tener que tener una actividad para escribir el informe final o redactar el informe final, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es una secuencia ordenada de todos los pasos de la investigación de tal manera que sirva para orientar aquellas acciones en el logro de los objetivos que yo planteé en mi mismo plan de investigación. Entonces aquí digamos que yo les daba el tip de poder, o también lo hablaba uno de los compañeros, si no estoy mal era... no me acuerdo quién lo dijo. Bien, creo que fue Henry. Henry preguntaba si ahí usábamos este diagrama de Gantt. Efectivamente es lo que comúnmente se utiliza, ¿verdad? Y ahí ya es una forma en la que está preestablecido que se ponen las actividades, se pone la temporalidad, los días, los meses, semanas, como quieran ponerlo, dependiendo, repito, de la dimensión que va a tener la investigación. Si es una investigación que lleva años, por ejemplo, está de la gran diablo. Pero si es una investigación corta como la nuestra, que a más tardar en mayo tiene que estar terminada, pues yo establezco, o hubiera recomendado en su momento, establecer, puede ser incluso hasta por días, o puede ser por semanas, como quieran, ¿sí?
Luego nos fuimos al presupuesto de recursos, que en el presupuesto de recursos no es más ni menos que establecer aquellos recursos humanos, materiales físicos e incluso tecnológicos, se los planteé en ese momento, que yo voy a requerir para realizar la investigación. Ojo que lo importante acá es hacer una estimación financiera de esos recursos, ¿verdad? ¿Qué tan caro eh, podría llegar a ser desarrollar un estudio? Eh, en la parte del recurso humano era un poco difícil ponerle una expresión monetaria al tema, pero yo les daba la recomendación de que si no lo íbamos a cuantificar en temas presupuestarios, pues lo hiciéramos en temas de horas, por ejemplo, horas hombre. ¿Cuántas horas tiene que dedicarle cada una de las personas involucradas para desarrollar esa investigación? La parte física y de materiales, pues ahí sí obviamente podemos ponerle una expresión monetaria a una computadora, a una impresora, lápiz, borrador, etcétera, todo lo que nosotros necesitemos de insumos para poder desarrollar la investigación, los tecnológicos, etcétera, ¿sí? Y al final eso nos tiene que dar un total. La bibliografía son todas aquellas fuentes que yo consulté para desarrollar generalmente el marco teórico, que es donde más bibliografía yo consulto. Pero también hay bibliografía, compañeros, que nos orientaron para poder desarrollar el plan de investigación. Aquí, como mínimo, ustedes deberían de haber consultado a Piloña o a Hernández Sampieri. Esos libros sí o sí tuvieron que estar puestos en la bibliografía porque son documentos que nos sirvieron para orientar la construcción del plan de investigación, ¿sí? Igual si yo consulté la página web del Ministerio de Salud Pública para poder buscar qué hace o cuáles son las funciones del ministerio, pues igual también era una bibliografía, etcétera, etcétera. Hasta les enseñé cómo en Word podíamos utilizar la herramienta para citar, hacer citas bibliográficas y cómo eso termina en solo un par de clics para insertar una bibliografía, ¿verdad? Eso nos facilita mucho la vida, pero eh, también solo tener la herramienta no basta, ¿no? Y por último, los anexos o apéndices, que es información adicional que de alguna manera sustenta la investigación o que nos da un panorama más amplio de lo que nosotros establecimos como una planificación, fotografías, mapas, gráficas, cuadros, etcétera, que no son parte eh, formal, digamos, del plan de investigación, pero que al lector le parecería interesante verlo, ¿no? ¿Dudas, compañeros? Todo esto fue lo que explicamos en varias clases, solo que con más casaca. Más a detalle, pues, pongámosle un lenguaje adecuado al curso. Pero como los veo mimidos, entonces por eso, por lo menos los hago reír. ¿Dudas, preguntas? Si no, suerte en su examen. Gracias, Lick. Alison, ¿me comí algo o no? ¿O algo que quieras ampliar o corregir? No, siento que dio todos los temas juntar. El viernes igualmente apoyé en dar un repaso, ¿verdad? Con el tema del plan de investigación. Entonces, con lo que Había usted dio clase. ahorita. No, pero les apoyé. No. ¿No? No había. Pero les No. quise apoyar con poderles explicar un poco más hacia detalle, ya prácticamente, ¿verdad? Dado práctico. Pero no, abarcó bastante bien el tema. Yo creo que donde los vi bastante perdidos es en el bosquejo preliminar, ya que estaban confundidos, ¿verdad? Y igualmente les expliqué, ¿verdad?, que no era el tema de resumir el plan de investigación, sino era una ampliación del marco teórico, ya que en base es el desarrollo de su investigación, ¿verdad? Más que todo, les indiqué igual que el bosquejo preliminar, su mismo nombre lo dice, es preliminar, puede ser que cambie ya cuando se desarrolla la investigación. Me parece. Compañeros, hablen ahora o callen para siempre.
Todo bien, Lick. Lick, perdone, yo, pues sí entendí relativamente la mayoría de los temas, solo en lo personal aún tengo como un conflicto en el tema de lo que es el presupuesto de recursos, porque, ¿no? por ejemplo, a ciencia cierta, yo siento que ahorita no podría, digamos, como tener esa estimación de inversión de recurso por el tema de que aún desconozco muchos factores. Por ejemplo, cómo, cómo me voy a transportar y todas estas cosas, ¿verdad? Entiendo que la idea del plan es justamente eso, planificar todo eso, pero en lo personal yo sí tuve un poquito de discrepancia en esa parte porque si lo veo en la parte específicamente ahorita del trabajo del plan de investigación, es en el tema de que, por ejemplo, ahorita no sé cuál es, yo lo veo como fases. Por ejemplo, ahorita nuestra primera fase fue justamente la elaboración del plan de investigación. Luego, no sé qué continúa, desconozco, por ejemplo, ya en la práctica cómo es la ejecución de ese plan, ¿verdad? Digamos que tengo la noción, pero no la practicidad como tal para decir, tengo la experiencia y sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal sí tuve como mucha discrepancia en esa parte de la estimación de los recursos, por lo que le comentaba, ¿verdad? O sea, sí entiendo que vamos a usar, por ejemplo, una boleta de encuesta, sí entiendo que en algún momento nos vamos a tener que mover, vamos a tener que invertir en alimentos, pero siento que no puedo ahorita dar una estimación real eh, de, de esa inversión, por decirlo. Yo lo veo como una inversión al final, ¿va? Aunque es una estimación de recursos, ¿verdad? Sí, Entonces, a me ver, refiero en cuanto a, por ejemplo, la inversión, veámoslo así, financiera, ¿verdad? Porque en cuanto a materiales, sé que voy a utilizar, ¿verdad? Pero ya en cuanto a lo financiero como tal, ahí sí, sí yo a ver, estaba, ojo con los y aún tiempos. sigo perdido en ese aspecto, Primero, ¿verdad? comentarles que tampoco tenemos que hacer una estimación exacta de lo que tenemos que, tampoco, pues, digamos que el ejercicio práctico, la idea es que se les prepara a ustedes para que en el futuro puedan construir una propuesta económica para algún estudio formal, ¿no? Tampoco es que tengan que tener hasta el mínimo, hasta que tengamos que poner la factura de la luz, ¿va? Por ejemplo, sería demasiado, ¿va? Pero, a ver, yo sí les expliqué en su momento que la fase demostrativa de la investigación sería a través de boletas de encuesta, eso sí se los expliqué. También les dije que no es que nosotros fuéramos a encuestar a las personas, sino que lo íbamos a hacer vía llamada telefónica o vía videollamada, porque todavía hay algunas cuestiones de COVID y todo eso que la facultad dice. Es que nosotros íbamos a seleccionar una muestra, ¿verdad? Y que lo que íbamos a hacer era, bueno, 5 personas, 10 familias, qué sé yo, no sé, eso todavía lo vamos a definir. Cada uno tenía que llamar y pasar la boleta. Entonces, a partir de ahí ya ustedes saben que mínimo tendrían que tener un teléfono celular, internet, acceso a una compu, ¿verdad? O sea, cuestiones por el estilo, luz, internet, o sea, etcétera. Sí les comenté esa parte. Entonces, eso induce de alguna manera qué recursos nosotros vamos a necesitar. No es que vayamos a necesitar un automóvil para ir a entrevistar, porque no vamos a ir físicamente, por ejemplo, o gasolina. Pero sí, si nosotros hacemos ya un estudio real, digamos, bueno, sí vamos a hacer un estudio real, pues, pero digamos un estudio más elaborado, sí, en ese momento pues tenemos que saber si lo que vamos a hacer es una entrevista y hay que ir presencialmente, pues obvio involucra tener transporte, combustible, viático. Gracias, Nick. Entonces, creo que en lo personal no estaba tan perdido, o sea, en cuanto a, sí puse esa estimación, pero sí estaba con la preocupación de que fuera una estimación de recursos ya como justamente bastante detallada, ¿verdad? Pero gracias, ahí gracias por la aclaración. Muy súper, ahí estamos, Henry. Bueno, ni voy.
Éxitos, pues. Ahí Gracias, Lick. Gracias, Lin. concentrados en el examen y tranquilos que todo va a estar bien. Primero Dios. Gracias, Luis. Chao, pues. Gracias, Lick. Feliz Gracias, tarde. Gracias. Feliz Gracias. tarde, Alison. Feliz tarde, Lick. Bye. Adiós. Adiós. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Buenas noches.